Buenos días, profesores y compañeros. Hoy mi grupo, conformado por Joseph Gómez, Andrés Padilla, Andrés Parra y mi persona, Carlos Solano, venimos a hablarles sobre el principio de Pascal, la presión y la superficie. A continuación, voy a dar una pequeña introducción al principio de Pascal. El filósofo, matemático y físico Blaise Pascal, nacido el 19 de junio de 1623 en Francia y fallecido el 19 de agosto de 1662, realizó importantes aportes a la ciencia. Uno de sus enunciados que más se conoce es el principio de Pascal y hace referencia a que la presión que se ejerce en un fluido que está en equilibrio y no puede comprimirse, alojado en un envase cuyas paredes no se deforman, se transmite con idéntica intensidad en todos los puntos de dicho fluido y hacia cualquier dirección. La aplicación de esta ley puede observarse en diversos dispositivos que apelan la energía hidráulica. De acuerdo a lo advertido por Pascal, el agua que ingresa a un recipiente con las características mencionadas puede ser expulsada por cualquier agujero que tenga la misma presión y la misma velocidad. Ahora voy a hablar un poco sobre la presión. La presión es una magnitud que mide el efecto deformador o la capacidad de penetración de una fuerza y se define como la fuerza ejercida por unidad de superficie y se expresa como presión es igual a fuerza sobre superficie. Su unidad de medida en el sistema internacional es el newton sobre metro cuadrado. También se conoce como un pascal. Un pascal es la presión que ejerce una fuerza de un newton sobre una superficie de un metro cuadrado. Ahora también voy a hablar un poco sobre la superficie. La superficie, en su uso más usual, se refiere a una porción de terreno o el límite de algo, es decir, a lo que diferencia entre lo que es un cuerpo o una entidad y aquello que no lo es. Pero para la física, la superficie también es una magnitud que indica la extensión de un objeto en dos dimensiones, las cuales son su largo y su ancho, y su unidad en el sistema internacional es el metro cuadrado. Hola señor, ¿cómo ha estado? Espero que haya estado bien y que haya tenido un buen día. Bueno, después de esa introducción por mi compañero Carlos Solano, vamos a hacer lo que es en sí la exposición, ya que eso fue la breve introducción de todo este tema que es superficie y fuerza del principio de Pascal. Bueno, primero que todo aclarar que yo voy a hacer los dos primeros puntos, que son el punto A y el punto B. Entonces vamos allá. En el punto A nos dicen que hay que hallar la relación que existe entre lo que son estas magnitudes. Bueno, lo primero que todo hay que saber que son directas o inversas. Hablamos de directa cuando las dos van hacia la misma dirección, por decirlo así. O sea, que si una aumenta la otra también, o si una disminuye la otra también. Y hablamos de inversa, como su mismo nombre lo dice, que cuando una aumenta la otra disminuye, o si una disminuye la otra aumenta. Entonces, pues ya sabiendo esto, podemos saber que esta relación que existe aquí es directa, ya que entre más fuerza ejercida, más presión va a haber. Ya vemos, las dos están aumentando, así que esta relación sería directa. Bueno, y ya viendo que es directa, entonces vamos al punto B. El punto B nos dice que hay que crear una situación problema. Y la situación problema que nosotros tenemos aquí es de una prensa hidráulica. Dato de esto es que el mayor ejemplo para explicar lo que es el principio de Pascal es la prensa hidráulica, que hemos visto ya varios ejemplos en donde se levanta un carro, así sucesivamente. Entonces en este ejemplo vamos a tener una fuerza 1, una fuerza 2, una superficie o área 1 y una superficie o área 2. En la fuerza 1, esto se va a aplicar en el disco pequeño, que en la prensa hidráulica hay un disco pequeño, el cual se le ejerce fuerza y después de esto en la fuerza 2, esta va a tener una mayor fuerza para levantar los objetos. Entonces pues, como ya sabemos esto, entonces vamos con los datos.
la fuerza 1 va a equivaler a lo que es 7 y la fuerza 2 va a equivaler a lo que es 14. Esto se va a explicar después cuando estemos dando lo que es la tabla, y la superficie o área va a equivaler a lo que es pues 4. Entonces pues ya después de haber explicado esto, vamos allá a presión. La presión se halla de que es dividiendo la fuerza entre el área o la superficie. Esto se va a encargar así. De ahí que vamos a dividir, como ya sabemos la fuerza 1 equivale a 7, vamos a dividir 7 entre 4. Y 7 entre 4 nos va a dar 1.35, que el cual es la presión. Entonces pues como ya sabemos esto, entonces esto lo vamos a hallar en la tabla, en el cual se va a explicar también un poco parte a parte más específicamente de por qué estos resultados. Bueno, después de mi compañero hablara de su punto C, ahora yo voy a hablar del punto D, que el mío es construir la tabla. Primero que todo, para lo que es realizar la tabla, hay que tener los datos de cuál variable es independiente, cuál otra variable es independiente. Bueno, entonces como ya sabemos, mis compañeros anteriores ya saben cuál es la independiente y la dependiente. La variable independiente va a estar situada en el eje X y la variable dependiente va a estar situada en el eje Y. Entonces, tenemos que la variable X es 7 y la variable Y va a ser 2. También hay que recalcar que X va a estar fuerza y que va a estar presión. Entonces, como en X va a estar el 7 en la tabla, este va a estar aumentando. Entonces va a estar de 7, 14, 21, así sucesivamente. Y así va a pasar también con 1.75, que va a pasar a 3.5, 5 y así también. Antes de explicar el ejercicio de la constante de proporcionalidad, primero vamos a ver cómo se halla la constante de proporcionalidad. Si dividimos cualquier cantidad del eje X entre la cantidad que corresponde del eje Y, el valor que nos da es siempre el mismo, y ese valor se conoce como constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad es 4, porque si dividimos la primera cantidad del eje X, en este caso es 7, entre la cantidad del eje Y, en este caso es 1,75, nos da 4. Y si nos damos cuenta en la otra cantidad que del eje X, en este caso es 14, entre el eje Y, en este caso es 3,5, nos da 4, que es la constante de proporcionalidad. Ahora vamos a explicar la gráfica de presión versus fuerza. Como podemos observar en la tabla, los datos son positivos, es decir que vamos a trabajar en el primer cuadrante. En el eje X ubicamos la fuerza con su unidad de patrón, que es el Newton, y en el eje Y ubicamos la presión con su unidad de patrón, que es el Pascal. Si nosotros aplicamos una fuerza de 7 newtons, obtendremos una presión de 1,75 Pascal, y si aplicamos el doble de la fuerza, o sea 14 newtons, obtendremos 3,5 Pascal. Y esto da como resultado una función lineal, es decir, una recta. Gracias.